Buenos días, estamos nuevamente con una entrega de un devocional llamado Un té con mucha fe, así de que si tú estás aquí conectado en esta mañana es porque el Padre va a hablar a nuestras vidas en esta preciosa mañana y sé que Dios está trabajando en este tiempo a favor de cada uno de nosotros. Así de que quiero que comencemos este devocional dándole gracias a Dios porque hoy tenemos un tiempo bien poderoso. No te vayas, quédate hasta el final porque vas a comprender el poder de la oración en la mañana, en la madrugada, en las noches. Ahí vas a comprender el poder que tiene la oración de madrugada. Y he titulado este devocional El poder de la oración. El poder de la oración, el poder de lo que Dios quiere mostrarnos a través de las madrugadas, a través de el esfuerzo que provocamos cuando nos levantamos a la madrugada a buscar al Señor. La oración de madrugada es una oración que fue de fortaleza para diferentes hombres de Dios. Encontramos que muchos hombres de Dios se levantaron a la madrugada a levantar un altar a su Padre, a levantar un tiempo de oración a Hashem, a ese Dios poderoso que podía darles luz y claridad a lo que debían hacer en el día. La oración de madrugada es la sincronización con la agenda de Dios. Yo le llamo así. Es la forma en la que tú te sincronizas con la agenda de Dios y ya no caminas en tu agenda, sino en la agenda de Dios. Y he encontrado a diferentes personajes que oraron a la madrugada y fueron eficaces y sus vidas fueron transformadas. La oración de Abraham en Génesis 22:3 dice que se levantó muy de mañana a ofrecer el sacrificio, para subir a la montaña a ofrecer el sacrificio, que hasta ese momento el sacrificio era Isaac. También lo vemos en Jacob, en Génesis 28 del 18 al 19 dice que que se levantó muy de mañana y levantó un altar donde puso una piedra y sobre la piedra puso su cabeza. Allí él levantó un altar, allí él levantó ese altar para adorar a Dios. El tercer hombre que levantó una oración de madrugada fue Moisés. En el Éxodo 34 del 1 al 5 dice que el Señor le indicó que subiera muy de mañana y allí le fueron reveladas las tablas de la ley. Después de pasar un tiempo en la presencia del Señor, Dios habló a su vida y le reveló aquello que quería que estableciera para el pueblo de Israel. También lo vemos en Josué, en el libro de Josué capítulo 6 versos 12 al 15. Vemos que se levantó muy temprano y dice que con él se levantaron los sacerdotes. Al levantarse los sacerdotes con él, se levantó un tiempo de adoración profunda. ¿Por qué? Porque ellos estaban a punto de derribar las murallas de Jericó. Y entonces el levantarse temprano nos lleva a tener una excelencia y alcanzar aquellos propósitos que deseamos alcanzar. Y vemos también la vida de David en el Salmo 5:3. Dice que me levanto de mañana para presentar ¿qué? Mi justa causa o mi causa delante de ti. Así que cada uno de estos hombres también lo vemos en la vida de Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios encontramos que Jesús siempre se apartaba. ¿Y se apartaba qué? A pasar tiempo con Dios, a orar de madrugada, porque la oración produce respuestas a nuestra vida. La oración tiene la cualidad de darnos tres cosas importantes, de darnos mucho más que tres cosas importantes, pero yo tengo tres cosas importantes en esta mañana que quiero compartir con ustedes. La oración de 3 a 5 nos bendice y nos lleva a otro nivel porque esa es la hora más oscura de toda la noche. Esa es la hora donde la brujería se levanta, la hechicería se levanta, la masonería se levanta. Allí en esta hora se concentra el poder de las tinieblas, la oscuridad de las tinieblas para hacer las maldades. Así de que nosotros como hijos de Dios debemos levantarnos a la madrugada porque en esa hora es donde nosotros podemos contrarrestar las tinieblas, no solamente contra nosotros, sino contra todo aquello que Dios nos guíe a orar a través de su Espíritu Santo. Allí es donde encontramos armas. Dicen muchos estudiadores que Jesús fue tomado preso a la madrugada, y Juan 18:3 dice que buscaron a Jesús con antorchas, con lámparas y armas. O sea que la hora en que
cogieron, apresaron a Jesús, era una de las horas tal vez más oscuras de la noche, pero era una de las horas donde Jesús no estaba perdiendo el tiempo, donde no estaba durmiendo, donde se apartó para orar y esperar a que Dios le mostrara y lo guiara, lo direccionara, lo protegiera y estuviera con él en todo el camino difícil que iba a emprender después de ser apresado. Así de que vemos, la palabra dice en el Salmo 5:3, Señor, tú escuchas mi oración, tú escuchas cada día, cada mañana, escuchas mi voz, cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente a tu respuesta. Yo les puedo testificar de que orando a la madrugada he podido obtener respuestas de cosas a las que yo le he pedido al Espíritu Santo que tome control, y el mismo Dios de los cielos se ha dedicado a mostrarme, a abrirme los ojos, a direccionarme. ¿Por qué? Porque la oración de la mañana es una oración de poder. Recuerde que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y contra todas las huestes espirituales de maldad. También dice que nuestra lucha no es contra cualquier cosa natural. Todo está basado en que nosotros debemos de luchar en la intimidad contra los poderes que se levantan en contra de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que David lo expresaba, y David declaró que de mañana buscaba en oración a Dios y que presentaba su caso, presentaba sus situaciones y esperaba atentamente que el Señor le diera una respuesta. También el Salmo 119, 147 y 148 dice de la siguiente manera: me levanto temprano para pedir tu ayuda, confío en tu palabra, me mantengo despierto en la noche para reflexionar acerca de tu palabra. Me mantengo despierto en la noche para reflexionar acerca de tu palabra. Qué importante es que nosotros podamos comprender que aunque oremos en el día, la noche, la madrugada tiene un poder maravilloso para la vida de todo creyente. Tiene un poder que nos lleva a tres cosas importantes. Lo primero es un cambio de mentalidad. En la madrugada se recibe la dirección de Dios. En la madrugada podemos meditar y reflexionar con más lucidez, porque nuestra mente está despejada del ruido, del voy, del vengo, el tengo que hacer, el debo irme, el debo llegar. Allí es donde nuestra mente está más tranquila, nuestro cuerpo está más reposado, y es donde podemos entrar a meditar y a reflexionar en esa palabra con más lucidez. Nos adelantamos al alba, nos adelantamos al amanecer, nos adelantamos a decirle: Señor, ¿en dónde vas a estar? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que deseas hoy que yo haga? ¿En dónde te busco? ¿Dónde me encuentro? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde puedo buscarte? ¿Dónde puedo conocerte? Ahí, en esa madrugada, es donde podemos encontrar esa respuesta, ese cambio de mentalidad. Dice el libro de Romanos que todos los días debemos que renovar nuestra mente, pensar diferente, y para que nosotros podamos pensar diferente, definitivamente tenemos que tener esta palabra en nuestra vida, porque si nosotros vemos, la vida natural nos lleva a pensar de una manera errada, nos lleva a pensar de una manera totalmente errática a lo que Dios quiere que nosotros pensemos y meditemos. Si vemos las noticias, nos sentimos frustrados porque hay tremenda situación a nivel mundial, ¿cierto? Si vemos a los jóvenes, nos aterramos de todo lo que ahora ellos están viviendo. Si vemos a los niños, nos duele el corazón de ver todo lo que les está sucediendo a los niños a nivel mundial. Pero si vemos a la palabra, dice la palabra que nosotros tendremos consuelo y que tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Toda situación adversa está contenida aquí, la respuesta para cada uno de nosotros. Así de que si nosotros buscamos a Dios en la mañana, meditamos en su palabra y escudriñamos, reflexionamos en lo que Él quiere para nosotros, muy seguramente vamos a tener un cambio de mentalidad. Tal vez la negatividad por completo se va a ir de nuestras vidas, porque estamos conectados ¿con qué? Con un cambio de mentalidad que se genera a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Lo segundo que encontramos es que nos conectamos con el Creador. Es como si tú empezaras el día dialogando
con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos. En este caso vas a empezar el día dialogando con Dios, conectándote con el Creador. Jesús estuvo en el Getsemaní orando a la madrugada, en la noche, cenó con sus discípulos y se fue al Getsemaní. ¿Por qué? Porque necesitaba conectarse con su Creador para poder aterrizar lo que el cielo decía de él en esa situación difícil que iba a empezar a atravesar. Se necesitaba más que palabras de aliento, se necesitaba más que la compañía de la mamá, se necesitaba más que la compañía del papá, se necesitaba más que la compañía de los discípulos, se necesitaba conectar en ese momento con el Creador. Y Jesús eso fue lo que hizo, conectarse con el Creador, conectarse con el Rey, conectarse con el Todopoderoso, conectarse con el gran yo soy. ¿Para qué? Para recibir lucidez, para estar tranquilo, para tener paz, para tener gobierno, para saber que la tribulación que venía era momentánea, porque después venía un eterno y mayor peso de gloria sobre él. Necesitaba conectarse con el Creador para ser eficaz en el propósito que había sido trazado y por el cual él había sido enviado a la tierra. Y por último, en la mañana hay un cambio de identidad. Cuando nosotros oramos en la mañana, vemos como poco a poco Dios va dándonos la identidad correcta. Ya cosas que nosotros teníamos en nuestro ser que parecía que nos constituían, comienzan a cambiar, comienzan a dar un nuevo enfoque, comienzan a morir algunas y a despertarse otras, a resucitarse otras, a moldearse otras, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y lo vemos a través de la palabra en Génesis 32, 25, donde Jacob lucha con el ángel y dice que el ángel cuando rayaba el alba le dijo: suéltame que raya el alba, y él le dijo: no te suelto si no me bendices, no te suelto si tú no me cambias la identidad, no te suelto si tú no me haces una criatura nueva, no te suelto si no me cambias el nombre de tramposo, de usurpador, de mala persona, por el nombre que tú determinaste para mí desde la eternidad. Te pido que antes de que te vayas me bendigas. Bendíceme, bendíceme. En las mañanas hay un cambio de identidad. Ahí, cuando raya el alba, cuando va a salir el sol, ahí es donde es la noche, el lugar, el tiempo o el lugar más oscuro de la noche, pero es ese momento donde es tu despertar, donde es tu nuevo amanecer. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La luz de nosotros es Jesucristo, la que raya el alba, esa luz que viene a darnos una nueva identidad, una nueva visión, un nuevo concepto de la vida. Ahí, antes de que rayara el alba, Jacob fue transformado y cambió lo torcido de él y hizo morir lo que no pertenecía a la vida de Jacob y lo convirtió en alguien recto. Las luchas que nosotros generamos a las madrugadas nos convierten en gente recta delante de Dios, nos convierten en gente llena de su presencia, nos convierten en gente poderosa en la tierra. Yo escuché a un brujo una vez hablar, ese video está en la internet, y lo escuché decir que había un cristiano cerca de su casa y que cuando ese cristiano oraba a las 3 de la mañana, los planes de este hombre eran totalmente desarmados, no le quedaba nada fijo, el piso se le movía. ¿Por qué? Porque había un hombre de Dios que estaba levantando un altar. Cada altar que nosotros levantamos en adoración es un altar que el enemigo tiene temor de ese altar. ¿Por qué? Porque usted y yo lo levantamos en adoración y la adoración no puede apagar las respuestas de Dios. A esos altares Satanás le tiene miedo. A esos altares Satanás le huye. ¿Por qué? Porque es el lugar donde tú emprendes una conexión divina, una conexión no natural sino espiritual con tu Creador. Y ahí es donde nos convertimos en ¿cómo decirlo?, en co-creadores o partícipes
del plan de Dios para nuestras vidas, porque se revela el plan y nos conectamos con Él y conectamos de tal manera que nos fusionamos y el plan de Él se aterriza en nuestra vida y nosotros hacemos todo lo posible por cumplirlo. Así de que hoy yo te doy gracias por estar aquí conectado. No dejes de buscar a Dios en la madrugada. Mi deseo, mi clamor y mi oración es que tú y yo podamos orar en la noche, a la madrugada, después de las 12, después de la 1, que podamos llegar a tener esos tiempos de intimidad con Dios que derriban estrategias del diablo contra nosotros. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por revelarnos el poder de la oración. Espíritu Santo, damos gracias a tu nombre, papá, porque tú nos permites levantarnos con una nueva identidad, con un cambio de mentalidad, con un tiempo donde podemos conectarnos contigo, Señor, día a día para crecer, para avanzar, para madurar, para tener el carácter que necesitamos tener para vivir en el Evangelio conforme tu voluntad lo desea, Padre Santo. Gracias por hablarnos a través de cada hombre, Señor, a través de Moisés, de Josué, de Jacob, Padre de la gloria, de Abraham. Y sobre todo, Señor, hablarnos a través de la vida de Jesús. Cómo te buscaba, Señor, intensamente. Cómo buscaba compartir contigo intensamente para poder hacer todo lo que hacía en el día, Padre de la gloria. Porque no era que Jesús andaba al viento, Señor y Dios, y trataba de hacer lo que pudiera, sino que Él tenía una agenda que le era revelada en la madrugada, en la noche, después de la medianoche, Señor y Dios, esa agenda que Él deseaba cumplir en la tierra, Padre maravilloso, era revelada a través de la conexión, a través de la búsqueda de su Creador con Él, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, llévanos a buscarte de igual manera, llévanos a poder, Señor y Dios, tener todos los días la hoja, el capítulo del día en nuestras manos para hacer conforme a ti te ha placido y no conforme a nosotros nos place, Señor. Es en tu nombre que oramos y te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Recuerde que este devocional se llama Un té con mucha fe, Ministerio Mujeres de Influencia, y nuestra casa, Ministerio Internacional Dimensión de Gloria, una iglesia donde hay lugar para todos. Dios te bendiga y Dios te guarde.